son de los momentos especiales en el que conectarnos con nuestra audiencia tiene tanto significado, porque no solamente nos conectamos con una persona, sino que nos conectamos con una historia. Y precisamente de esa historia es que venimos a hablarte hoy. Tengo el privilegio de tener a una invitada que nos trae un gran legado, porque ella es una mujer inmigrante, pero también ha sido una madre adolescente, es autora y servidora comunitaria, cuya vida ha sido marcada por la resiliencia. Y los que me siguen y han leído mi libro saben que para mí el tema de la resiliencia es sumamente importante. A los 16 años enfrentó un embarazo en medio de una gran crisis familiar. Ella no solamente emigró a Estados Unidos y dejó su nido, sino que también tuvo que enfrentar barreras económicas y educativas que pudieron haberla detenido, pero eso no lo hizo. Hoy ella es autora del libro Mamá a los 16 y narra su historia con esa valentía y trabaja además sirviendo a la comunidad en el condado de Fairfax, Virginia. Así que con nosotros hoy tenemos a Claudia Peregrino. Bienvenida hermosa, ¿cómo estás? Hola Joana, muy contenta de estar contigo. Para mí realmente es un honor poder compartir esta mañana contigo y pues muchas gracias por proveerme el espacio para transmitir mi mensaje, que es un sueño para mí realmente lo que estoy viviendo y gracias a Dios que tengo oportunidades de personas como tú que me brindan el apoyo para poder seguir compartiendo este mensaje. Me encanta, Claudia. Te agradezco mucho el espacio que nos cede y te damos la bienvenida a esta comunidad maravillosa que sigue cada día en crecimiento y que está muy agradecida de tener personas como tú de invitada. Así que desde ya saludamos a toda nuestra gente maravillosa de TikTok, una comunidad que sigue en crecimiento, más de 152,000 seguidores hasta el momento y paramos de contar. Qué cosa tan bella. Y por supuesto también a nuestra comunidad de Facebook y de YouTube. Así que a todos bienvenidos y comenzamos con Claudia. Precisamente me encantaría si tú tuvieras hoy que describirte en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué, Claudia? En una sola palabra, yo creo que para mí la palabra que me describe es soy una persona perseverante. Perseverar. Eh, sí, perseverante totalmente. Nunca dejo que los nos me paren en mis sueños. Y es una habilidad que gracias a Dios la tengo desde muy pequeña. Siempre trato de esquivar esos obstáculos, esas barreras, y me considero una persona muy creativa, pero sobre todo persistente. Y yo creo que eso ha sido la clave para mí para obtener ciertos logros en mi vida. ¿Qué significa para ti estar en este momento contándonos tu historia? Para mí realmente es un sueño hecho realidad. Te voy a decir, yo pienso que los humanos vivimos diferentes etapas y diferentes sueños dependiendo en qué momento de nuestra vida estamos. Claro. Recuerdo que para mí durante la pandemia fue un momento muy complicado porque trabajo para el gobierno local en el condado de Fairfax y administro la unidad de alcanzamiento comunitario. Ujú, Entonces, cuando llegó COVID, nos activaron ujú. y tuvimos que ir a la calle a trabajar el primer día con muchos miedos porque no sabíamos lo que era COVID. No teníamos tampoco las herramientas para poder educar a la comunidad y dábamos la información a medida que la íbamos recibiendo. En ese transcurso me enfermé y yo creo que para mí eso fue como que en inglés que le dicen un wake up call, como que la vida no es eterna y toda la información que tenía en mi cabeza y yo ya venía haciendo mentoría a padres adolescentes antes del COVID. Yo sentí la obligación moral, pero también de cierta forma cumplir un sueño mío que era transmitir todo el conocimiento que yo tenía por medio de mi camino en el sistema educativo. Entonces, para responder tu pregunta, creo que abordé demasiado. Creo que en ese momento de mi vida lo consideré importante poder plasmar todas mis vivencias y la información que yo tengo en un libro para también llegar a más personas, porque a veces hacer esa mentoría es transaccional de uno a uno y no puedes llegar a todas las personas y consideré con el libro era la herramienta
apropiada para poder compartir mis conocimientos y mis vivencias. Claro. También creciste, según lo que estuve leyendo, en un hogar súper estable, como a muchas niñas, donde tenías toda la comodidad, pero de repente la vida cambió. ¿Qué recuerdas tú de ese momento en que la vida te cambió y qué fue lo que marcó el inicio de esa transformación? Mira, yo recuerdo, obviamente fue un tiempo muy difícil, pero también con grandes enseñanzas y creo que también de cierta forma formaron la mujer que soy hoy. Porque cuando vas de 0 a 20 o de 20 a 0 es un cambio tan drástico que no tienes ni tiempo de digerirlo bien. Y para mí fue muy difícil acomodarme a ciertos estándares de vida a los que no estaba acostumbrada. Sin embargo, porque cuando eres niño, tienes esa facilidad de adaptarte y rescatar lo positivo de todo. Y eso lo narro en mi libro, porque para mí fue difícil moverme de una casa a un cuarto, de un colegio privado a no ir a la escuela, porque en ese momento pues no podíamos pagar la escuela. Ujú. Te estoy hablando de los 80, cuando pues ir a una escuela privada en Latinoamérica pues era un privilegio. Y hacer todos esos cambios, los amigos ya no eran los amigos de la escuela privada, eran otros amigos, y muchas cosas. Y para mí fue abrupto, de cierta forma sentía que era demasiados cambios, Ujú. pero yo aprendí de que yo tenía control de ciertas cosas. Entonces, mientras yo tuviera ese control de ciertas cosas, aprendí a navegar toda esa trayectoria como una niña eh, con muchas ganas de vivir, como una niña que todavía quería disfrutar esta etapa de su niñez. Y eso fue lo que yo creo que pude adaptarme en esos momentos y pude pues recuperar de forma positiva, al menos para mí. Qué hermoso. Estamos conversando con Claudia, una madre adolescente que ha escrito su libro precisamente así, Mamá a los 16. Es muy importante que todas las jóvenes adolescentes que están en este momento también conectadas presten atención, porque es posible que esta historia concuerde con la tuya. Y es posible que en esta historia tú encuentres herramientas que no conoces para poder confrontar lo que estás viviendo hoy, entender lo que estás viviendo y sobre todo abrazar el proceso. Por eso Sí. Claudia hoy nos está contando esta historia, porque cada historia importa. Y me encantaría, Claudia, para también entrar un poquito más en esos detalles, porque muchas de las jóvenes adolescentes atraviesan por tantos, pero tantos conflictos emocionales que no saben cómo gestionarlo. Por eso, una de las cosas que también me impactó mucho contigo es que hablas de la madurez que tuviste que asumir por responsabilidades de adulta siendo una niña. ¿Cómo impactó esto en ti? Mira, retomando el tema, cuando en Perú, cuando hubo todos esos cambios abruptos, yo era soy la hermana mayor, Ujú, entonces a mí ya me tocó en ese tiempo asumir responsabilidades de mayores. ujú, Entonces, para serte honesta, cuando yo llegué y me embaracé a los 16, yo ya sabía lavar, yo sabía planchar, yo sabía cambiar pañal. ujú, Yo no sentía en realidad que iba a ser ningún cambio drástico porque yo ya estaba acostumbrada a hacer eso con mis hermanas menores y siempre asumí muchas responsabilidades de muy pequeña. Creo que es algo que todavía se sigue sintiendo en la comunidad latina, que los hijos mayores asumen el rol de papá o de mamá los cargan con mucha responsabilidad. Ese fue ujú, en mi caso. Y yo pues obviamente lo tomaba muy deportivamente, no era como que un ujú, trauma, oh, y todas las cosas que tengo que hacer. Yo sentía mucha satisfacción en realidad lavando ropa a mano, porque en esos tiempos se lavaba a mano y estaba experimentando todas estas cosas. Cuando nos mudamos de la casa donde estaba, ya no tenía personal de limpieza en mi casa, yo lo tenía que hacer y para mí agarrar un jabón y lavar era algo de otro mundo y yo me emocionaba mucho porque yo me sentía adulta haciendo esas cosas y también relato como cuando planché por primera vez cuando tenía
12 años y no sabía ni para qué eran los botones o se da como que vuelta, ¿no? Para Ujú. regularizar esa plancha, no sabía ni que se planchaba en una mesa de planchar, o sea, todas esas cosas eran nuevas para mí, fue otro mundo que empecé a descubrir, lo cual me sirvió mucho cuando yo salí embarazada a los 16, porque aquí ya con lavadora, aquí ya no tienes que planchar nada, porque en la secadora todo sale Ujú. planchadito y esas cosas no las tenía que hacer. Entonces, en realidad, en mi mente inmadura, yo decía, a ver, esto está súper fácil. O sea, yo fui hija mayor, crié a mis hermanas y ahora fácilmente crío a mi hija. Claro. Pero de ahí, pues, la realidad fue otra, ¿no? Tal vez esas cosas se me hacían muy fáciles, pero el poder sostener a mi hija económicamente, pagar ya una renta, el manejar. Yo tenía 16, yo recién tenía permiso de manejo, yo no tenía licencia, cómo iba a ir a los chequeos médicos. Entonces ahí ya me iba dando cuenta de que, oh, no, no era tan fácil como yo lo pensaba. Tal vez puedo hacer ciertas cosas, pero estoy muy limitada. Y cuando eres menor de edad, no tienes acceso a ciertas cosas, ¿no? Y Exacto. imagínate, mamá y menor de edad es sumamente complicado. Tuviste, Entonces, yo hablo de eso en mi libro porque sí fue una barrera bastante grande en mi vida poder actuar como una mamá cuando eres menor de edad. claro, ver como Es bien, adulto. ¿Y sí, sí. tuviste algún apoyo emocional durante ese proceso, Clau? Claro que sí, mi familia, obviamente, pero yo era una persona como yo me había criado muy independiente, con muchas responsabilidades y era muy orgullosa, Joana. Yo no era no soy, todavía me cuesta pedir ayuda. Trato de resolver mis problemas yo sola, no sobrecargar a la gente con mis temas. Sí. Entonces yo decía, ¿para qué le voy a ir a tirar mis problemas, eh, mis tristezas, mis cargas a mi mamá o a mis tías? O X, ¿no? Ellos tienen sus problemas, están navegando con sus cosas personales, entonces yo en ese aspecto fui muy privada y lloraba mucho, sí, porque sí había momentos de mucha frustración, pero todo lo internalizaba. Ya. No sé si es bueno o malo, eso fue lo que a mí me funcionó en ese momento, porque tampoco quería que la gente me tenga lástima o recibir caridad de nadie. Ujú. Yo no pedí ayuda de nadie. En su momento tuve que por mi hija, pero fue un periodo muy corto, pero tenía demasiado orgullo y eso tal vez no me dejaba avanzar de cierta forma. Claudia, ¿qué sientes tú que fue lo que te llevó a ser una mujer en su plena juventud, en su plena adolescencia y quedar embarazada? ¿Tuvo Claudia falta de guía? ¿Tuvo Claudia falta de conocimiento con respecto a la sexualidad? ¿Qué te llevó a embarazarte a esa edad? Yo creo que fue componentes de diferentes elementos. Obviamente la educación sexual no estaba ahí. Sí, en Perú pues tomas un curso de educación sexual, pero realmente quien toma atención, los niños solamente ven los gráficos y se ríen, son cosas que no hablas. Pienso que en mi caso en particular fue el cambio drástico de un país a otro. Acuérdate, yo tenía 13 años cuando llegué, estás con todas las hormonas que se desarrollan, con cambios mentales y físicos. Por naturaleza, los adolescentes son bastante eh, rebeldes, ¿no? Porque están adaptándose a cambios Claro. y esto lo aprendí muchos años después. Entonces yo vine con cierta rebeldía porque yo en realidad no quería venir, yo estaba feliz en Perú, tengamos o no tengamos un buen estatus económico, yo me sentía a gusto, mi cultura, mi gente. Entonces, cuando te sacan de tu núcleo abruptamente y te ponen en otro, mi papá se quedó allá, yo era muy cercana a mi papá, entonces creo que todos esos cambios Ujú. y si le agregamos las libertades que te da este país, aquí hay mucha luz verde para hacer muchas cosas, Mucho. entonces aquí aprendí, por ejemplo, cómo salirte de la escuela, hablo de los skipping parties que había, yo jamás en mi vida, ni siquiera lo habría pensado escaparme de la escuela en Perú, jamás, no tenía ni los mecanismos para hacerlo, pero aquí sí, y bueno, me asocié con chicos pues que hacían estas cosas y yo creo que eso también me llevó a un lado bastante oscuro y conexiones que tal vez no eran las mejores, pero fue una combinación de diferentes cosas. Por eso también en mi libro, ahora que soy mamá, yo siempre trato de
de no aflojar mucho. Yo digo, si tú a los jóvenes, yo sé que los padres quieren ser sus amigos, pero en realidad tú eres padre, no amigo. Amigos van a tener muchos y tú tienes que tener ese rol de respeto y poner ciertas barreras a tus hijos. Si, yo digo en mi libro, si al chico le das muchas sogas, se ahorca. Y eso fue, creo, lo que pasó en mi caso. Mi mamá trabajaba 2 trabajos, o sea, no tenía una supervisión, no tenía una guía, y estás hablando de una niña de 13 años que lo está aprendiendo todo nuevamente por primera vez, no solo los cambios que tuve en Perú, pero ahora otros cambios. Entonces fue una acumulación de diferentes cosas que llevaron a esa decisión. Acabas de tocar un punto muy importante con respecto a sentirte en ese descuido, porque, y esto, ojo, padres, aquí en Estados Unidos, y yo pienso que eso ya no solamente en Estados Unidos, pero aquí sí se ve muy marcado, donde la gente tiene que pagar demasiadas cuentas y busca uno, dos y tres trabajos, y los hijos están educándose en la escuela, están educándose con la televisión, con En las la redes calle. sociales, en la calle. Entonces papá o mamá, o cuando es solamente uno de los dos, no sabe ni siquiera lo que está pasando con sus hijos. Desconoce por completo la vida emocional que esa criatura está llevando. Y vienen estos momentos sorpresa en donde, oh, quedó embarazada, o el hijo, o embaracé a una chica, o estoy en drogas. O sea, desde tu experiencia, ¿qué recomiendas tú hoy a las madres que nos están escuchando en este momento? ¿Qué hacer y cómo gestionar esa situación de tener que cumplir con lo laboral, pero también ser madre y proteger y cuidar a sus hijos e hijos? Bueno, en mi punto de vista, al haber navegado toda esa etapa en mi vida, yo creo que uno como padre tiene que poner todo en una balanza, ¿no? ¿Qué es más importante para mí, mi estatus económico, tener solvencia económica o la crianza de mi hijo? Entonces ahí es donde tú vas a encontrar ese balance, Ujú. porque los hijos no se crían solos, necesitan tiempo, atención, estructura, que es muy importante, porque si no, especialmente hablo de este país, y no que hable de una forma negativa, yo adoro este país, me ha dado cosas maravillosas en la vida, pero sí siento que a veces las cosas se salen de las manos, porque confiamos mucho que el profesor va a hacer el trabajo, Sí, al after school care donde va el hijo va a hacer el trabajo, que la abuelita que lo está cuidando va a hacer el trabajo porque estamos trabajando, como tú dices, múltiples trabajos. Entonces, al tomar esa decisión de ser mamá o papá, tienes que ser consciente de que ese niño va a necesitar tu tiempo. claro. Entonces, yo creo que la decisión viene mucho antes de que ese niño nazca. En realidad, tengo el tiempo para dedicarle a ese hijo, para poder guiarlo, quererlo, aconsejarlo, y si no, pues tal vez no es el momento en tu vida para que seas padre. Tocaste una palabra clave ahí, la decisión de ser mamá o de ser papá. El problema es que muchas veces eso no se decide, simplemente cayó, pasó y bueno, hagamos frente porque ya está. Pero la decisión ya es diferente. Pero me encanta todo lo que estamos conversando con Claudia Pellegrino, gracias a la gente que se sigue conectando a través de las diferentes plataformas. Aquí estamos rodeadas de cámara con diferentes medios conectados y qué hermoso que ustedes están hoy aprovechando y recibiendo todo lo que esta joven madre nos tiene que compartir porque ella habla desde la experiencia. Claudia, cuéntanos un poco qué sentiste tú cuando supiste por primera vez que ibas a ser mamá a los 16. Mira, te cuento, fue una anécdota muy curiosa porque estaba con una amiga. Yo tenía una mentora en la escuela que era una amiga de mi misma edad, Ok. que se la sabías todo, entonces ella era como mi psicóloga. Todo le preguntaba, todo le consultaba, para que tú veas cómo a veces piensan los jóvenes, ¿no? Inmaduros. En vez de buscar una persona adulta, pues ella era mi consejera profesional. Entonces, La recuerdo semilla. cuando yo le dije, mira, me estoy sintiendo así y que creo que estoy embarazada. Y me dice, no te preocupes, vamos a la tienda y resolvemos esto hoy día. Y yo estoy aquí con mi mentora y mi consejera. Entonces me hice la prueba y recuerdo nos encerramos en el baño y nos sentamos y esperando si salía una o dos rayitas. Lo recuerdo como que si fuera ayer y recuerdo cuando salió las dos rayitas, se lo enseño. Ella me mira y nos matamos de la risa, Joana. O sea, como que si fue un chiste. Wow. Yo no sé si, de mi parte, yo no sé si fue los nervios o porque ella se rió, yo me reí,
Fue un momento, una anécdota que la recuerdo hasta el día de hoy. Entonces recuerdo después de terminar de reírnos tanto, para que veas la inmadurez que tenía a esa edad, ella se para y me dice, bueno, ahora tienes que llamar a tu novio y tienes que llamar a tu mamá y les tienes que decir que estás embarazada. Ok, suerte, te veo mañana en la escuela. Así de sencillo. Así de sencillo y de práctico. Entonces, como ella me la puso así tan fácil, yo dije, bueno, esto no es tan complicado tampoco, ¿no? Claro. Y así fue, comuniqué la información y pues mi familia bastante devastada porque yo vengo de padres que son profesionales, que obviamente pensaban que yo también iba a estudiar, que vine a este país a salir adelante, ¿no? Y de cierta forma se sintieron defraudados. Tal vez no me lo dijeron, pero Claro, sentí en ese momento. claro. Eh, y así fue como yo me enteré y pues ya a medida que pasaban las semanas, y te voy a decir, inclusive los meses, yo cuando ya veía los cambios en mi cuerpo, Ujú, eh, para mí fue bastante difícil, porque me daba mucho sueño, tenía mucho desgano, náuseas, o sea, experimentas todo esto, es tremendo. ujú. Y aparte que yo sentí el aislamiento de mis amigas, ya no querían como estar conmigo porque obviamente ya no podía hacer las cosas que hacía con ellas. Tuviste que estar. eh, ya no podía ir a las fiestas, ya no podía hacer nada de eso. Entonces, llegó un momento que yo en la cafetería de la escuela comía sola. Y yo era una persona muy sociable. Para mí, mi vida social es sumamente importante porque yo, I'm a people person. Me Ujú, encanta estar con las personas y me encanta hablar. Y para mí eso fue tremendo. me imagino. Entonces, así fue, esa parte creo que para mí fue muy complicada, el aislamiento y no tener una persona con la que yo pueda congeniar y decir, oh, tú también estás embarazada, ah, yo también, entonces podemos hacer cosas, no, no encontraba a nadie, creo que yo era la única embarazada o tal vez otra persona más en la escuela en esos tiempos y no tenía con quién hablar. Pero yo en ese momento me di cuenta de lo difícil que iba a ser, que no era solamente lavar pañales y cambiar pañales y qué sé yo, que iba a ser mucho más complejo que eso. Cuéntanos, Claudia, ¿hubo algún momento en que pensaste que eso no podía continuar? Mira, no, yo tomé esa decisión de seguir porque en realidad de cierta forma, a pesar que fue duro, los cambios y todo, yo estaba feliz. Ah, Yo me ok. recuerdo que yo estaba muy contenta porque yo decía, voy a tener, yo he criado a mis hermanas y ahora este bebé va a ser mío. Y yo en mi cabeza, porque nosotros, ya no soy adolescente, cuando era adolescente, te creas estos mundos, ¿no? Estas Claro, fantasías en tu claro. cabeza. Y en mi caso, eso me motivó mucho, porque yo pensaba cuando, ay, le voy a comprar su casa y vamos a tener una casa bonita y vamos a tener un perro y vamos a tener esto y voy a tener este carro. O sea, yo tenía mis planes, inmaduros, pero los tenía. Entonces, para mí me causaba mucha motivación y siento que mi hija, de cierta forma, el saber que voy a ser responsable por este ser humano, creo en mí un sentimiento de responsabilidad y dije, no más, yo no puedo seguir actuando como una niña porque ya ahora voy a ser mamá y ese bebé va a depender de mí. Y ahí es donde mi vida realmente toma un torno bastante diferente y aparte también por la consejera de mi escuela que también cuando fui a decirle de que yo quería estudiar, ella me dijo que yo quería ser abogada. Entonces ella me dijo y se rió, me dijo, con mucha suerte irás al Community College, ¿no? La universidad comunitaria. Ah, Tal vez bueno, lo pises, tal vez lo pises. ¿verdad? Entonces, recuerdo que para mí eso fue una bofetada, como que, wake up, Claudia, esta es tu realidad. Entonces, esto es algo que vas a tener que todo el tiempo eh, lidiar con. Entonces ya depende de ti. O sea, Y que ahí es te dio las fuerzas para convertirte en alguien diferente que no no formes parte de esa estadística de mujeres que embarazadas en adolescencia se quedan simplemente en casa cuidando niños. así es, así es. O dependiendo de un gobierno, que es una parte también muy importante que relato en mi libro. Em, para mí es muy, yo quiero mucho este país, yo trabajo para el gobierno, soy servidora pública y para mí es muy importante el mensaje de mi libro también y espero que las personas que lo lean lo capten, el venir a este país a aportar.
es muy importante, ¿no? Uno viene con tantas ganas de trabajar, de salir adelante, pero estás viniendo a un país con tantas oportunidades y recursos que me parece lo justo es que aportes. Claro. Entonces hablo también de una anécdota con mi tío, cuando llegué y viví con mi tío que era veterano en la guerra, él me decía, en este país se viene a trabajar, a aportar. Entonces lo tenía muy impregnado en mí y yo siempre he tratado, a pesar de que mi situación económica no era la mejor cuando fui mamá adolescente, pero de cierta forma hacer voluntariado, aportar de cierta forma, dependiendo en qué momento en mi vida esté. Ahora lo hago mucho más activa porque ya mis hijas ya están en la universidad, ya no están conmigo, pero es también un valor muy importante que a mí me ayudó a poder navegar todos estos Háblanos obstáculos. un poco de cómo le hiciste, cómo pudiste combinar el ser mamá adolescente y poder estudiar también, convertirte en una profesional como lo eres hoy. Mira, después que la consejera me dijo eso, yo tenía un profesor de historia. Es más, lo voy a ver ahora después de más de 20 años. En unas semanas estoy súper nerviosa, Mr. York, de historia, porque a mí siempre me gustó la historia y todo lo que tenga que ver con gobierno. Entonces, siempre tenía, y cuando él fue la primera persona que le dije que estaba embarazada, y como yo no tenía mentores ni nadie que me aconseje, Joana, yo tenía que agarrarme de quien me tire un salvavidas. Claro. Y en ese momento él fue mi salvavidas. Entonces yo me le pegué como chicle, literal, y él es el que me decía, mira Claudia, te voy a llevar a tu consejera. Bueno, eso fue un desastre. Después me dijo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y le digo, ¿a qué te refieres? O sea, voy a tener un hijo, estoy en el 11 grado, me falta un año para graduar. Ok, entonces te vas a graduar y te vas a quedar aquí, Claudia. No permitas que te manden a otra escuela alternativa. Y yo decía que es una escuela alternativa, estaba perdidísima, Joana. Y él fue el que abogó mucho por mí. Entonces, bajo ciertos términos, me quedé en la escuela embarazada y yo sentía, aparte que lo quería hacer por mí, pero también por él, porque él confiaba tanto en mí y yo decía, yo Ujú, no lo puedo defraudar, es el ujú. único que me está ayudando y yo tengo que dar mi esfuerzo, que poner lo mejor de mí. Y así fue cuando empezamos a buscar carreras técnicas porque era muy consciente que no iba a poder ir a la universidad en esos momentos, no tenía el dinero, ni tampoco tenía quien cuide a mi hija mientras yo estudiaba. Y pensé con una carrera técnica que las ofrecen, por cierto, en las escuelas secundarias aquí en Estados Unidos, son gratuitas. Hablo en mi libro también. Obtuve una certificación para ser asistente de enfermera. Entonces, Wow. cuando yo me gradué, ya me gradué con una certificación y a las, creo que 3, 4 semanas ya tenía un trabajo en una oficina de un quiropráctico como recepcionista. Gracias a esa certificación, porque yo no tenía experiencia laboral. Y así fue como yo fui navegando el sistema. Ya. eh, Trabajé con profesionales y siempre pues quería obtener mi título universitario. Esa fue mi meta siempre. ¿De qué te Eh, graduaste? bueno, después que trabajé en el sector médico, estudié periodismo, pero antes de eso sí fui a la universidad comunitaria porque tenía que nivelar mis grados. Ya. Y Joana, me tomó 13 años graduarme de una universidad comunitaria con asociados. Sí, Wow. normalmente un asociado son 2 años, a mí me tomó 13, Wow. pero yo aprendí tanto, tanto en esos 13 años a ser resiliente, a ser paciente, a no perder la fe y sobre todo confiar en los procesos. Claro. Para mí eso fue clave. Ya una vez que me gradué con mis asociados, tomé un curso de criminología, decidí hacer periodismo, me gustaba hacer el periodismo de investigación, me gradué con mi bachelor's, ya con toda la experiencia del Community College, para mí fue súper fácil sacar un bachelor's. Me gradué en 2 años y pues ahora estoy concluyendo mi maestría, que la tuve que aplazar un poco por temas médicos, pero Dios mediante este año me graduó. Pero he Excelente. podido de esa forma navegar el sistema educativo, Hablamos. abogando también mucho, Joana, porque te voy a decir, a mí me negaron la admisión a la universidad 3 veces con buenas notas. Wow. Sí. ¿Y por qué te la negaron? Bueno, eso es lo que también relato en mi libro. Me la negaron porque aparentemente había un curso que no tenía el nivel o el grado que se necesitaba como requisito. Pero esto es muy importante porque a veces nosotros cuando aplicamos universidades, y me incluyo, ahora ya no soy adolescente y ya soy abuela, por cierto, cuando tenía en una universidad, normalmente uno se deprime y dice, ok, no es para mí, no me aceptaron,
y ahí quedó, ¿no? Ujú. Entonces yo hablo cuando recibí la primera carta que me dijeron que no, la segunda carta que me dijeron que no, y la tercera, pues yo ya fui, llamé al trabajo, dije no voy hoy día, me fui a la universidad, me senté 6 horas para que me atiendan con los ojos hinchadísimos como boxeador y abogué por mí y dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque esas cartas son genéricas, no te explican por qué. Ya. Entonces me dijeron, mira, esto es súper fácil, tienes que arreglar esta nota, te va a tomar 3 meses. Y le dije, ¿por qué no me dijeron antes? Estoy hace un año apelando y rezando que me admitan. Entonces son cosas que uno no sabe Ya. y son tan mínimas, Joana, pero pueden hacer una gran diferencia en tu Perfecto. trayectoria y en tu futuro. De verdad que estamos muy contentos de conversar con Claudia Pellegrino, quien nos ha estado contando su historia como madre adolescente, toda la travesía por la que ha tenido que pasar en este país de inmigrantes, donde aquí definitivamente uno se hace Ujú. con todo lo que vive. Claudia, trabajas también en el sector gobierno, estás ayudando a nuestra comunidad latina y anglosajona y me encantaría que nos aportes antes de cerrar. ¿Por qué decidiste también escribir este libro? ¿Cuál es el propósito que se esconde detrás de él? ¿Y cómo la gente puede adquirirlo? Mira, yo decidí escribir este libro porque yo quería impartir un mensaje eh, con mucho poder y fortaleza, pero sobre todo quiero que los chicos apuesten por la educación superior. Sé que ahora con los cambios tecnológicos y las redes sociales, los chicos ahora quieren ser influencers y piensan que van a ser millonarios. Pues déjenme decirles que las estadísticas dicen que solo el 2% de los influencers son millonarios. Entonces yo no quería ser el 2%, yo quería ser el 98%, porque yo no me las podía jugar. Yo tenía que mantener a mi hija. Entonces, para mí, la educación superior es una herramienta de transformación, Joana. Yo no te puedo explicar cómo a mí se me abrieron las puertas a medida que yo iba navegando el sistema educativo y obteniendo títulos universitarios. Llegó un momento en mi vida en el cual yo tenía 5 ofertas de diferentes gobiernos para trabajar en mi mesa. Te estoy hablando de una chica de 16 años, inmigrante, que en su vida pensó poder servir a su gobierno local. Y para mí fue muy satisfactorio. Mi salario se duplicó, triplicó en cuestión de meses. Entonces, para mí, la educación es fundamental, fundamental para los jóvenes, para cualquier persona que esté navegando el sistema educativo, pero también que quiera subir profesionalmente. Y la otra parte que para mí es muy importante en este libro es pulir un poco la imagen de los latinos en este país, porque la gente asume que venimos a limpiar, a hacer construcción y a hacer Sí. babysitter. No hay nada de malo con eso. El trabajo honra. No digo que no hay Ujú. nada de malo, pero si tú tienes las herramientas, tú hablas perfecto inglés, y si, aunque no lo hables bien, tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras. Tú puedes ser doctor, tú puedes ser abogado, tú puedes ser arquitecto. Nada te para y tienes los recursos. Estás en un país tan poderoso con tantos recursos, Joana. Cuando yo navegué esto, no había organizaciones sin fines de lucro, no había todos los recursos que hay ahora. Ahora hay hasta programas para padres No, adolescentes. En ese tiempo no había. Te estoy hablando del 91, 92. Entonces, por eso escribí este libro. Y este libro tiene herramientas tangibles, cómo aplicar a una beca, cómo aplicar a la universidad, excelente. cómo subir tu GPA, cómo apelar cuando te dicen que no, cómo buscar becas. O sea, más de ahí Toda una no te guía, puedo, toda una no te guía. puedo. Sí, Muy todo muy detalladamente, pero sobre todo, y lo más importante, que creas en el proceso. Las metas, los sueños no se hacen realidad de un día a otro, toma un proceso y toma tiempo, pero ese proceso te puede enseñar muchas cosas, así es que paciencia, perseverancia y a obtener sus títulos universitarios o su educación, certificación, lo que quieras hacer en la vida, te va a servir. A mí me sirvió. Ahí está el mensaje clarísimo para todas esas jóvenes que nos están siguiendo y que creen que ser madre en la adolescencia es el fin del mundo. Como pueden ver, es el comienzo de algo maravilloso. Y así Claudia nos ha demostrado hoy de que cuando uno quiere, uno puede. Uno busca el cómo sí puedo lograr lo que en mi vida me propongo. Esta para ti definitivamente no ha sido una limitante, todo lo contrario, ha sido un impulso para que hoy puedas estarnos regalando todo
este talento que has venido poniendo en práctica. ¿Cuántos años tiene tu niña hoy? Ahora mi hija tiene 27 y Mm, tengo mi segunda hija que ahora tiene 21 y ya se va a graduar de la universidad. qué Eh, hermoso. la primera es profesora y tiene una maestría en educación especial, así es que estoy muy contenta que mis hijas han continuado y esa cadena se rompió, porque normalmente dice, si tú eres mamá adolescente, tus hijas son mamá adolescente y so on and so forth, ¿no? Y eso continúa, pero en mi caso no Excelente. fue así y me siento muy orgullosa de no haber sido parte de esa estadística. Si pudieras hablar hoy con la Claudia de 16 años que salió embarazada en ese tiempo, ¿qué le dirías? Yo le diría que siga, que avance, que excluya todo el ruido externo y que siga enfocada en sus metas, porque todo lo que ella quiere lo va a lograr en su vida. Claudia hermosa, invitamos a la gente a que busque tu libro en Amazon. Sí. Y ahí está, Mamá a los 16. Miren que la portada, me encanta la portada, tú con tu toga y toda tu indumentaria de graduación y tu niña de la mano, qué belleza. De verdad que te felicito, te honro, te admiro y agradezco a Dios el que existas en este plano terrenal y que sigas aportándole a la sociedad tanto a través de tu verdadera experiencia. Gracias, Gracias, Claudia. gracias a ti, Giovanna. Y me pueden seguir en las redes como Claudia Pellegrino. Doy mentoría no solo a padres adolescentes, pero jóvenes que estén navegando el sistema educativo. Por favor, úseme como un recurso, lo hago de mi corazón y gracias, Giovanna, nuevamente por la oportunidad. Gracias a ti, mi hermosa. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros también a través de este en vivo. Muy pendiente porque vamos a seguir trayendo más invitados como ella. Y bueno, ahora aprovecho también, si tú que nos estás viendo, también eres madre adolescente, fuiste madre adolescente, tú también tienes una historia que contar y tu historia importa porque tus vivencias hablan más que tus palabras. Hoy yo abro este espacio para ti y a través de él te doy la apertura para que puedas también contar tu historia, traerla aquí y seguir ayudando a otras tantas mujeres a entender que embarazarse en la adolescencia no es el fin del mundo, que no lo veamos como un error, sino como parte del proceso de la evolución. A todos, gracias, bendiciones y nos estamos conectando pronto. Gracias, Claudia, un abrazo.